Pablo Uc, es uno de los integrantes desde el inicio del grupo y equipo de investigación en la espacialidad crítica, pensamiento político social latinoamericano, y algunos datos de su formación. Cursó una licenciatura en estudios internacionales, también estudios en posgraduación en geopolítica, integración y relaciones internacionales de América Latina, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en la Universidad de Guadalajara, México. Tiene una maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas en el Centro de Estudios Superiores sobre México y Centroamérica, CESMECA, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México. Y Pablo está cursando un doctorado también, ¿sí? Bueno, así es, Martín. Claro. Y quería destacar algunas de las publicaciones que Pablo ha realizado conjuntamente con el equipo de investigación en el año 2016. En 2016, sí, Avia Yala, Geopolíticas y Gramáticas de Poder Espacial, que forma parte de nuestro primer libro, La espacialidad crítica del pensamiento político social latinoamericano, editado con Claxo y con el CEA de la Universidad Nacional de Córdoba. También del 2016, una publicación de Claxo es Perspectivas contrahegemónicas de la democracia, discursos y prácticas otras de lo político y lo democrático, en el libro Democracias Posibles, Crisis y Resignificación, Sur de México y Centroamérica. En el 2017, hacia una deconstrucción de las narrativas espaciales y territoriales de América Latina, en nuestro libro colectivo Tensiones Postidentitarias, Desarrollo y Derechos, Procesos de Desreterritorialización en América Latina, también editado con Claxo y con el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. En el 2018, Democracias Forzadas y Transición Postrevolucionaria en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, en Basait Alén y otros, Raíces Comunes y Historias Compartidas, México, CESMECA, Claxo. Bueno, estas son algunas de las muchas publicaciones que tiene Pablo, como para que quede el registro. Le damos la palabra para su intervención. Sí, pues muchísimas gracias. También quiero reiterarles pues el llamado que nos hicieron para reactivar a nuestro grupo de trabajo. Siempre es un gusto el poder escucharles a lo largo de estos ya 7 conversatorios, si no me equivoco, que nos han llevado por buena parte de distintos casos, ¿no?, de la región, que desde la coyuntura, ¿no?, que se experimenta, por ejemplo, en Perú o Colombia, ¿no?, gracias a Andrés, a Carla, hasta lo último que Carla en la última sesión planteaba a nivel también conceptual teórico, ¿no?, con las contracartografías, la contraespacialidad, que es uno de los ejes también en común que hemos trabajado. Así que celebro mucho en general el llamado a la reflexión teórica, política y a la rearticulación y apertura también del grupo por todas las personas que se han integrado, y que también festejo esa revitalización, ¿no? Así que primero que nada decir eso, y que en parte lo que he intentado reunir en cuanto a notas para poder compartir esta tarde tiene que ver con justamente las 2 publicaciones que se hicieron en nuestros libros colectivos en torno al grupo de trabajo de espacialidad crítica. Y es que siempre es una ricura, bueno, después a veces es una tortura, pero es una ricura volver a los textos propios por el nivel de autocrítica con el que uno relee, pero cobraba sentido por la puesta justo en la mesa de lo que implica el pensar, ¿no?, reflexionar a casi 10 años, o sea, la pertinencia que sigue jugando aún el concepto de espacialidad crítica y a la vez la crisis de la idea de pensamiento social latinoamericano. Es decir, hay una fractura, ¿no?, en torno a los nuevos imaginarios y el alcance geopolítico de lo que representó la continentalidad americana y la latinoamericana y caribeña popular, y lo que implica como inflexión el concepto de Avia Yala. Entonces, bueno, problematizar eso es parte del tema. Entonces, voy a intentar organizar, digamos, esta exposición también pensando justo en lo que nos invitó a reflexionar en común, ¿no?, a partir de las reuniones, lo que se publica como los libros,
y con la interrogante de hacia dónde ir en torno a este llamado propio de la espacialidad crítica que hace el grupo, con una nueva agenda, por supuesto, ¿no? Que se amplía, se madura, se diversifica. Pero yo quiero decir que la geopolítica indígena fue, digamos, un eje cardinal en mis exploraciones. Cuando me uno al grupo de trabajo, mi exploración estaba buscando colocar en la emergente agenda de la geopolítica crítica y de colonial latinoamericana y caribeña, que trabajamos con Jaime Preciado, Heriberto Cairo y otra gente que trajo, digamos, la reflexión de la geografía radical francesa, la corriente de la geopolítica crítica anglosajona, en los términos de desagregación, en donde los territorios de América Latina y su forma de constitución del pensamiento estratégico y la constitución de territorios y prácticas de lo político, otras, finalmente desafiaban también a nivel conceptual los parámetros que habían atrapado en la geopolítica como disciplina clásica la posibilidad de pensar espacio, territorio, ¿no? Espacio y poder, espacio-tiempo finalmente. Entonces, en ese momento, el grupo, digamos, incentivó elementos importantísimos sobre cómo pensar los lenguajes de los territorios que se activan, que se resignifican, que se producen como fuente de un proyecto político alternativo. Es decir, las fracturas de una subalternidad que desborda lo político en clave de una geopolítica salvaje, ¿no? Que fue algo que deslumbró mis búsquedas en esos años en que vivía y exploraba en Bolivia y que me llevó a pensar los términos de esa exploración desde el concepto de Naira Pacha, que es esa idea, digamos, de la hacia adelante en la concepción de la memoria, el Pachacuti, que es, bueno, un eslogan no solamente político en la instrumentación de la disputa política por representación en Bolivia, en Perú y por supuesto en Ecuador, que tiene un auge tan importante hoy el movimiento Pachacuti, sino además en una concepción distinta de cómo interpretar los ciclos del tiempo político, ¿cierto? Y por supuesto el propio concepto de Tinku, que también generaba desde la metáfora celebratoria de los rituales en el altiplano, la necesidad de transportar el sentido de lo telúrico a la concepción y producción estética y estratégica del espacio, tiempo y el territorio en los grandes epicentros que yo considero, y acompañado por supuesto de los propios movimientos políticos y sociales y su propia intelectualidad, que han sido los epicentros de los que cuelgan, digamos, las fuerzas que cíclicamente generan una capacidad de contraespacio en nuestra región y quizá más allá. En todo caso, organizo entonces la exposición diciendo pues que bueno, estamos aquí varias personas, realmente es un gusto en estos tiempos de virtualidad, ¿no? De agotamiento, etcétera, que podamos tener espacios bien reales de diálogo. Digamos, entonces antes de que se abandone el foro por aburrimiento, decirles que lo hagan con toda confianza y que si no lo hacen, que tengan toda la confianza de realmente tomar notas e impugnar parte de esto, que creo que a diferencia de una conferencia, hoy tenemos la invitación de hacerlo en términos de conversación, conversatorio. Así que recupero notas de forma autocrítica, pero también para volver a ponerlas en la mesa. Ustedes, varios de ustedes quizás las conocen, las han escuchado porque antes dialogamos, pero quiero decir que justo el proyecto doctoral que desarrollo ahora aquí en Cieza Sureste, en Chiapas, tiene que ver con la recuperación profunda de anclar la reflexión en estos tiempos, ¿no? En que también ha evolucionado, ¿no? Y transformado bastante su definición, la continentalidad emergente de Abya Yala, en los términos de una geopolítica y geopoética, ¿no? Como dos ejes que anudan una necesaria interpretación. Y pues en esa búsqueda de cómo hacerlo, mis recurrentes extravíos es que también compartiré estas reflexiones. Lo primero es esbozar conceptos desde la geopolítica crítica, unas insinuaciones en torno a la deconstrucción espacial cartográfica y las implicaciones de pensar desde un razonamiento y un corazonar o un corrazonar desde lo geopolítico de colonial y anticolonial, ¿no? Que también tienen sus tensiones conceptuales. En un segundo punto, pretendo situar los términos de aproximación de la noción de Abya Yala en tanto continentalidad, en tanto imaginario que transita de una emergencia a una apropiación geopolítica.
En ese sentido, las vías de exploración conceptual nos llevan a reconocer las genealogías de una historia situada cronológicamente, pero un conjunto también de genealogías que desde lo abstracto, ¿no? Y desde vocaciones abiertas al tiempo-espacio antiguo, pues son también fuente de inspiración de estos llamados de articulación. Desde otro punto de vista, existen implicaciones geopolíticas de esta categoría como lugar de enunciación. Es decir, múltiples movimientos de todo tipo, corte más allá del indigenismo, el indianismo, ¿no? Y la apropiación de los pueblos originarios en torno a su lengua, pueblo original en términos de etimología, ¿no? Como se nombran nuestros territorios, como toponimias. Finalmente hay una diversificación, ¿no? Desde todos los matices del afrofeminismo, por ejemplo, ¿no? De colonial que interpela a Via Yala, ¿no? Y a la Méfrica Ladina, por ejemplo, desde el concepto de Lelia González, perdón, hasta la idea misma de todo el proyecto o conjunto de proyectos en defensa de la vida y el territorio. El tercer punto, entonces, invitará en todo caso a un conjunto de reflexiones para pensar o el cómo pensar esta noción de lo geopoético, ¿no? Y por suerte aquí me van a ayudar bastante. Voy a proyectar la pantalla porque tengo algunas cartografías. Perfecto. Allí se está viendo, ¿cierto? Sí. Muy bien, gracias. Como uno se queda un poco clavado aquí en las imágenes y las trayectorias, ustedes me dicen si se pierde la comunicación. A ver. Si de pronto es necesario. Sacaste la presentación, Pablo. Vale, qué bueno. ¿Ahí ya se ve de nuevo? Todavía no. Ah, bueno. Entonces, el primer, digamos, la primera gran proyección, pues ahí que tenemos con la que me gustaría iniciar, es a partir de esta imagen, para invitar a pensar justo de la un recurrente texto que nos habla de los senderos de Abya Yala, que nos dice y nos invita justo a la noción del extravío y la desorientación. Tal vez ya nada conoceremos de aquel origen y de aquellos desandados pasos, mas hoy nos hemos encontrado en el camino que desciende a las aguas del Tungurahua. Es mejor no saber cómo llegar a los manantiales y asiste desde la desorientación. Y bueno, este epígrafe nos invita justo a situar el imaginario de lo que observamos, no solo al águila y al cóndor frente a frente, ¿no? Sino en su articulación, ¿no? El quetzal, en ese gran istmo continental, el togorós también, las múltiples aves, tejidos y texturas que constituyen no solo la diversidad cultural, sino el entramado de códigos y cartografías que en otros términos nos explican una codificación histórica y una densidad que acumula una potencia que cíclicamente también explica los estallidos de resistencia y de avanzada en la articulación regional continental, frente a un desafío que también algunos y algunas colegas y activistas plantean, que es pensar la continentalidad emergente de Abya Yala, no solo en términos de resignificación continental, sino también de ruptura con los parámetros geopolíticos de las panregiones, ¿no? Esos modelos en donde consideraban estratégicamente estructurar el planeta, ¿no? El globo, para situar una noción como esta en términos transhemisféricos, es decir, desde una experiencia humana, ¿no? En la condición de seres vivos y en relación con la Tierra, que es una condición mucho más amplia y total. Bueno, la primera parte conceptual justo que me gustaría plantear tiene que ver con parte de esta imagen, ¿no? Además invita porque vi que el cartel del doctorado del CEA ha recuperado este clásico de Torres García, ¿no? No está Daniel, pero bueno, era parte de incluso de la conversa que tuvimos cuando nos compartió su exposición. Pero lo traigo a colación a propósito de lo que voy a leer en algunos párrafos. Bueno, sí. ¿Estás compartiendo
compartiendo pantalla o soy yo que no la veo? Sí, No, estoy compartiendo. No se ve para nadie. Ah, mira qué bueno. Dice, no se puede compartir pantalla, vale, a ver. Voy a intentar de nuevo. Ahora sí se va a compartir. Sí es cierto, ¿no? Ahí va. Ahora sí. Ah, qué bueno, mira, entonces antes les había mostrado esta imagen, ¿no es cierto? En un juego también de ruptura en torno a las cardinalidades. Pablo, ¿qué origen tiene esta imagen? Es Bueno, fue impactante, usada bellísima. en un encuentro de la juventud indígena originaria en Venezuela y después en El Salvador. Y ahí ha sido retocada, digamos, y reapropiada, que también es algo muy interesante, ¿no? Sin negar toda la importancia de la autoría individual, como también las imágenes en su propia constitución a lo largo de las cumbres continentales indígenas originarias o de pueblos y nacionalidades indígenas de Abya Yala han ido reconfigurando también las nociones, ¿no? De invertir el norte y sur, justo como lo vemos en la imagen de la derecha, que es una imagen también que veía incluso una fotografía que la estábamos proyectando en aquella reunión en Medellín. Bueno, solo para decir que también hay una ampliación, digamos, de las nociones constitutivas de los múltiples etos, digamos, desde los que parte genealogías e imaginarios que conforman toda una vía yala heterogéneo, ¿no? También en convergencia e incluso antagónico, ¿no? Pero comienzo con la imagen de Torres García para decir que desde las disertaciones de Enrique Rodó, el arielismo, del peruano Raúl Haya de la Torre, del denominado aprismo, o el socialismo indoamericano definido por Mariátegui, hasta la potencia de nuestro americanismo, situado por el cubano José Martí, y el calibalismo ensayado por Roberto Fernández Retamar, el imaginario regional constituye una disputa interpretativa permanente. En ese caso, la narrativa histórica, las espacialidades de tal imaginario se suelen fundamentar en metáforas, símbolos y eslóganes que constituyen un debate semiótico, conceptual y siempre vinculado a la indefinición de la identidad. Las expresiones contemporáneas del pensamiento latinoamericano suelen reconocer, sobre todo en el siglo XX, la existencia certera de una América Latina y de un Caribe como una región que paradójicamente, siendo constitutiva de aquella americanidad, es decir, la fuente histórica de la que irradia, en donde inicia todo, punto elemental de convergencia entre la negritud, ¿no?, en su construcción esclavista, ¿no?, la articulación del gran circuito comercial en el Atlántico y la invención de América como un ente separado, ¿no?, que emerge y contrapone a la América sajona, al imperialismo europeo y el norteamericano. Es decir, el mapa latinoamericano trazado desde los limes frente al norte imperial ha permitido el autorreconocimiento, la pertenencia, el alarido de la revolución social. De allí que nuestro americanismo haya asimilado también una fractura y una macrofrontera tangible, simbólica, que le permite apropiarse en la medida en que niega su subordinación a los centros imperiales. Es una contradicción histórica constitutiva, explica los procesos de resistencia, la búsqueda de soberanía expresada en inacabables proyectos de integración regional, la persistente y paradójica añoranza por una inserción al sistema mundo, moderno, colonial, y acompañada de la exaltación fragmentaria de las fronteras nacionales. Las cartografías latinoamericanas permiten explorar la construcción de certezas a la pertenencia y a la mismidad, así como a la posicionalidad, ¿cierto? Cómo nos ubicamos en el mapa frente a los puntos cardinales, pero también en nuestra situación siendo, estando, ¿no? En ese sentido se delimitan escalas, fronteras, se incorporan e integran y después se fragmentan. Se reconstituyen en regiones y después se fragmentan en geometrías variables, diríamos desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Gran parte del debate intelectual sobre la filosofía latinoamericana refleja un conjunto de discursos orientados a reinterpretar las culturas, los lenguajes, las identidades y los territorios que se ciñen desde Cabo de Hornos hasta la Tierra de Fuego, hasta el río Bravo. Paradójicamente, si las cartografías detallaran el continuo paso del tiempo, reflejarían también el implacable movimiento en el espacio, las migraciones, la transculturación, el mestizaje, violento, acordado, negociado, las invasiones, las expulsiones, ¿no?, el cierre de fronteras,
con tensiones y desbordamientos múltiples de aquella cosa que llamamos cultura latinoamericana. La emergente crítica a la colonialidad del saber en el siglo XXI trajo consigo una progresiva irrupción y el desbordamiento de la modernidad eurocéntrica. Al reconocer la nueva complejidad de las identidades territoriales, América, en ese sentido, es posible también identificar que ha sido visualizada como un espacio-tiempo que invisibiliza otros mapas y heterogéneas espacialidades. Se trata, usando esa metáfora también de Luis Tapia, que discutimos en nuestros seminarios, un espacio abigarrado en procesos de reordenamiento. Pero ¿cuándo acaba ese abigarramiento, no? ¿Cuándo se reordena? Bueno, en momentos clave, ¿no? En donde se encumbran nuevas formas de crear espacio y territorio, ¿no? Creando más espacio, finalmente. Las perspectivas contrahistóricas y las contraespaciales generan narrativas anticoloniales que cuestionan la geopolítica del conocimiento dominante, ¿no? En ese sentido, la americanidad e incluso lo latinoamericano. Esto es punto de polémica en la medida en que hay una exaltación y una apropiación, una defensa por nuestro latinoamericanismo, y denunciar su impostura también genera algunos problemas. La emergencia de geopolíticas no estatales y post-latinoamericanas no solo expresan el clamor de la independencia, de soberanías y emancipación social, sino además de autonomía y autodeterminación. Se trata de una impostura contenida en el desenvolvimiento del latinoamericanismo. En este sentido, entonces, sin duda, parte de lo que recupero, ¿no?, que fue este ensayo en torno a la deconstrucción, ¿no?, inspirado en la idea no solo de Derrida, sino en la lectura de Harley, ¿no?, en torno a la deconstrucción de las cartografías, pues este emblema, ¿no?, irrenunciable, ¿no?, de Torres García, que nos posiciona, ¿no?, que descoloca justo, que reorienta, es, sin embargo, también insuficiente, ¿no? Y en ese sentido, entonces, nos enfrentamos al dilema de las propuestas de continentalidad desde la noción de Abya Yala. Lo que encontramos en este mapa, que también es súper abigarrado, ¿no?, con tantas imágenes, posibilidades, es una experiencia de posibles o de la construcción de una arqueología de saberes en torno a la idea de las fuentes que alimentan esta categoría, ¿no?, que además comienza a ser usada de una forma consciente, precisa, ¿no?, que explora profundamente, y otras que es una mera sustitución incluso a la noción de América Latina. Creo que el esfuerzo por hacer una diferencia en respeto a la propia historia social de lo que constituye cada categoría es importante, aun cuando Arturo Escobar insista en la posibilidad de pensar una América Latina, ¿no?, afro-Abya Yala. Creo que con cierta razón, y ya habrá momento para conversarlo. En todo caso, la noción a la que me quiero referir aquí ahora es a la genealogía en términos etimológicos, a la que invita a pensar en términos de pertenencia y de creación del concepto, ¿no? Quizá como muchos ya también lo saben porque se encuentra en múltiples textos, la noción de Abya Yala, ¿no? Abya, algunos prefieren escribirlo con la I latina en lugar de la Y, nos remite a la nación Guna Dule, que es el nombre que reconstituye un proceso también de articulación o de reconstitución territorial del gran pueblo Guna Dule en la región del Darién. Acá tenemos una cartografía, me parece. Bueno, en el mero istmo, ¿no?, en una zona estratégica por demás, en donde la carretera panamericana, por cierto, tiene un eslabón perdido, puesto que no hay un tramo fundamental que permita cruzar vía tierra, aunque sabemos que las fuentes migratorias hoy lo hacen con todos los ríos que aquello implica. En aquella región, entonces, fracturada tras la dislocación de la Gran Colombia en 1903 y la creación ficticia de una independencia panameña, el pueblo Guna Dule quedó fracturado y después reapropiado en los términos coloniales y republicanos, ¿no?, de cada estado-nación emergente, siendo que el pueblo Guna Dule del lado panameño fue ordenado, ¿no?, o sea, restringido, ¿no?, reprimido y asentado en territorios denominados comarcas, y del lado colombiano en los denominados resguardos, que ya es todo en historia, ¿no?, también resignificada en estos tiempos. Lo cierto es que el desarrollo de una región como tal para inicios del siglo XX fue un punto referencial en la historia de la autonomía indígena en toda nuestra región. Es decir,
tanto la región, digamos, y la experiencia Guna Dule, después de la rebelión de 1925, como el proceso de las poblaciones indígenas y garífonas en la costa atlántica de Nicaragua, son experiencias fundacionales, ¿no?, del proceso de autonomía ganado por los pueblos indígenas y con reconocimiento incluso constitucional. No poco se dice que fue incluso también gran inspiración para el movimiento zapatista en Chiapas y de múltiples procesos en toda la región. Entonces, etimológicamente, Abadio Green, un gran lingüista, Guna Dule, fundador del programa de la Madre Tierra en una universidad colombiana, insiste en que aun cuando la traducción común nos habla de tierra en emergencia, tierra en florecimiento, tierra recuperada incluso, la raíz abi se refiere a el líquido vital y como tal su interpretación es que nos refiere al agua. Pero al ser líquido vital también nos refiere a la sangre. De allí también que algunos hayan traducido el concepto como sangre, digamos, o territorio de sangre en términos de territorio vivo, ¿no? Territorio en florecimiento. Aiba Guagua, que es otro también gran intelectual, Guna Dule, colega y maestro de Abadio Green, ha insistido en la importancia de repensar la idea de Yala, que tradicionalmente se traduce en territorios Guna como montaña o tierra. No, hay que decir que no es el territorio propio, que ellos denominan como Dule Nega, que es la casa de los Dule, ¿no? Nuestra casa. Yala era aquel territorio que se veía más allá de los confines de la casa propia. Entonces, la continentalidad emerge en el fondo después de un proceso de politización. Entonces, el primer punto es pensar o reconocer la articulación de la diplomacia y la geopolítica indígena originaria indianista continental a partir de los aportes de una figura elemental, aymara, de Bolivia, que es Taquir Mamani. Taquir Mamani es quien postula en las conferencias mundiales de pueblos indígenas, dado que era un gran representante del movimiento catarista, indianista, boliviano y de la región andina, que enterado de los conflictos, ¿no?, y de la represión que experimentaban los pueblos Guna Dule, atraviesa y visita territorios Guna, se entrevista con los Aylas, ¿no?, y con ellos entonces adquiere la noción de Abya Yala, quienes le hacen saber que es como nombran al resto del continente, ¿no? Algo cercano a la noción de Anáhuac, por ejemplo. Y en ese sentido, entonces, es desde la diplomacia andina, ¿no?, de Taquir Mamani y de la posición aymara en múltiples foros internacionales que empieza a adquirir cierta politización, ¿no?, en la década de los 70. Es decir, es ciertamente transmitida desde los Aylas, los líderes políticos religiosos de la cultura Guna Dule, pero es la diplomacia indianista la que la lleva a una expansión y a una propuesta inicial que sustituya el concepto de América, ¿no?, en la medida en que es reconocido como la categoría colonial por excelencia que nombra los territorios propios de los pueblos originarios. Después hay un punto, haciendo esbozos muy un tanto abruptos, pero para lograr un mapeo más o menos general. Creo que hay otra coyuntura central en la que también yo me he concentrado para lograr un mayor rigor, ¿no?, que se logra en primera instancia desde la propia concepción Guna Dule, ¿no?, en donde, por ejemplo, sus cartografías, esta cartografía, la mola de Abya Yala que vemos a su izquierda, es una representación del continente, de las dos masas continentales, ¿no?, hasta la concepción del mundo, ¿no? En la cosmovisión Guna Dule, las mujeres llegadas, digamos, del espacio, aterrizan en la tierra y comienzan la gestación de la vida. Parte de esa cosmovisión explica que Abya Yala sea el cuarto nombre que recibe el continente después de ciclos de refundación de la vida. Pero bueno, eso nos lleva a un proceso mucho más profundo, ¿no? Hay que decir, pues, que es el punto de partida, pero a nivel político, después de la diplomacia gestada entre los 70s y 80s, llegamos a la campaña continental de resistencia indígena negra y popular, que es referente de muchos de nosotros, que es el repudio, ¿no?, explícito en torno a la campaña de celebración por los 500 años del descubrimiento de América y que genera un proceso de articulación, en este caso sí geopolítico. En 1990 encontramos la emblemática reunión en Quito, convocada justo por Guarunari y Conaye, ¿no?, por el CRIC, ¿no?, esta emblemática región también del Cauca, y por una organización también estadounidense que fue
hasta entrado el año 2000, un centro de articulación y creador del journal Abya Yala News, que era el centro de reunión y documentación de la coyuntura política de todos los pueblos indígenas a nivel hemisférico, ¿no? Entonces, la primera condición de ahí conceptual que se está rompiendo en discusión de producción de espacio, región y en definición de espacios geopolíticos es que hay una superación de la macrofrontera a la que me refería en la primera parte, nuestroamericana martiana, ¿no? Los pueblos originarios están a lo largo y ancho de todo el continente y de todos los grandes mares que lo bañan, ¿no? Desde el Pacífico y el Gran Caribe. En ese sentido, entonces, ni norte-sur ni sur-norte es suficiente, ni este-oeste o este-este. Es decir, hay una circularidad en donde todo lo originario es parte de ser, ¿no? Originario en la tierra. Abadio Green dice entonces que la noción de agua es lo que precede a la tierra, ¿no? Entonces, la tierra yala emerge como la vida, ¿no? De los seres humanos como un mamífero más en medio de las múltiples formas de vida. Entonces, empieza a articularse una noción geopolítica que desborda esos límites experimentados hasta entonces. Y bueno, a ellos se suman múltiples corrientes. Hay una teología y filosofía de la liberación con su propia tradición elemental, también que articula, politiza, desde la propia religiosidad y una espiritualidad emancipatoria, puentes de reflexión y autoafirmación que inciden en algunos de las plataformas también que empiezan a politizarse desde la noción de Abya Yala, como los encuentros ecuménicos y reuniones de filosofía de la liberación en Costa Rica, en todo Centroamérica, y en todos los epicentros finalmente donde hay génesis, ¿no? De movimientos de liberación nacional, armados o no. Hay que decir, por otro lado, entonces, que si existe un conjunto de genealogías que es importante reunir para archivar, más bien ordenar, ¿no? Los principios que conducen al otorgamiento de sentido y de una historia en torno a la noción política de Abya Yala, también hay derivaciones que hoy vemos y que son importantes reconocer. Por un lado hay un conjunto de estéticas y espiritualidades, algo que también varios autores han denominado las sabidurías insurgentes de Abya Yala, literaturas, ¿no? En plural, estética en pintura, poesía, la ecosofía, producción artística en general y el cine, ¿no? Por ejemplo, la Coordinadora Latinoamericana de Pueblos Indígenas, la CLACPI, es un representante vivo de toda la increíble producción cinematográfica que está viendo, de autorrepresentarse, pero también generar territorio, ¿no? O sea, desde la articulación, ¿no? O sea, desde una productora aymara que genera una historia maya, ¿no? Con atención de una historia en torno al Pochlan, ¿no? De lo que podemos encontrar en los territorios de los casquetes polares en el norte, y con financiamiento, por ejemplo, venezolano, ¿no? En una coyuntura muy particular de petrodólares, ¿no? Entonces, mezclados todas las capas finalmente de dimensiones de política, creo que hay una emergencia singular de estéticas, ¿no? Hay intelectualidades orgánicas y militancias desde Abya Yala, desde múltiples feminismos, movimientos en defensa de la vida y el territorio y comunicación alternativa, hasta proyectos editoriales, ¿no? La editorial Abya Yala en Ecuador, que es un referente, una de las fuentes también genealógicas en la producción y edición de trabajo intelectual sobre pueblos indígenas y producida por intelectuales indígenas originarios y afrodescendientes, ¿no? Lo próximo que voy a hacer es apenas, digamos, proyectar estas cartografías que ven que todavía son muy rudimentarias, ¿no? O sea, siempre aspiré a ser cartógrafo, pero voy muy lento. Pero lo que intenta hacer esto es una especie de cronotopología, en donde rastreo el ciclo de cumbres abiertas desde el año 1990, refiriéndome a la campaña continental, hasta el año 2020, ¿no? Es decir, todo un recorrido de epicentros, todavía sí situados en las fronteras de los Estados-naciones solamente por un asunto de localización, pero que realmente nos hablan de pasar de Quito a Managua, de ahí a Teotihuacán, a Tlahuitoltepec, en fin, todo un recorrido espaciotemporal que maduró finalmente la apropiación de los encuentros y cumbres continentales, sustituye la idea de América y Latinoamérica hasta todo reconocer que el locus de enunciación al que interpelan es Abya Yala, ¿no? Acá encontramos una segunda cartografía
también meramente conceptual, que tiene que ver más con reconocer que una de las instancias centrales en la geopolítica de Abya Yala ha sido el proceso de articulación de organizaciones locales, translocales, regionales, ¿no? Transregionales e incluso continental, como son las cumbres, en procesos que además hay que entenderlos siempre fuera de la linealidad teleológica, ¿no? Son procesos de auge y de composición cíclica y de descomposición y crisis profunda, tanto por la falta de utilidad estratégica que ciertas organizaciones alcanzan, como por la corrupción interna, la inyección de fondos, consecuencia de la diplomacia internacional en foros multilaterales en donde múltiples instancias internacionales inyectan recursos, fragmentan liderazgos, ¿no? Corrompen líderes, en fin, ¿no? No hay un proceso lineal ni tampoco es el proceso ético por excelencia, es un proceso político lleno de contradicciones, pero que nos explica otra forma de entender la territorialidad de nuestros espacios, ¿no? Entonces, dado pues el tiempo limitado, solo decir que estamos trabajando en reunir, ¿no? Ya en un trabajo más riguroso a nivel subregional, los procesos temporales de articulación y desarticulación desde grandes procesos como Ecuarunar y CONAIE en el Ecuador, ¿no? Hasta la formación, por ejemplo, de la CONAMAC, la CIDOB, la CESUD-CB, para la formación del Pacto de Unidad en Bolivia, ¿no? Hasta la generación de la coordinadora de organizaciones indígenas de la Amazonía brasileña, la coordinadora de organizaciones del pueblo maya de Guatemala, la propia experiencia del EZLN y el Congreso Nacional Indígena, hoy en su avanzada marítima rumbo a Europa, ¿no? Y la nueva internacional rebelde, ¿no? Como algunos la denominan. En fin, es decir, pues que estas redes de organizaciones y alianzas son un vector central para la exploración de estas geopolíticas en Abya Yala. Por otro lado, otro pie también exploratorio en el que estamos trabajando es identificar los epicentros geopolíticos representativos en ciertos momentos de este ciclo de 30 años que han sido centrales en la producción y articulación de una autonomía en clave no estatal por la defensa de la vida y el territorio contra proyectos de despojo en la múltiple gama que podemos encontrar, mineras, proyectos hidroeléctricos, proyectos de monocultivo, por soja, por palma africana, en fin, todo lo que conocemos hoy como parte de esta ecología política y del gran consenso de commodities, ¿no? Fundamentado en el despojo territorial, nos habla, sin embargo, de ciertos puntos emblemáticos que son también, pues, una posibilidad de aterrizar, ¿no? Desde experiencias empíricas, escuchando a la propia intelectualidad de estos pueblos, ¿no? Que nos llevan desde la experiencia de Standing Rock, ¿no? Como la gran expresión del siglo XXI en torno a la nación Sioux, ¿no? Y el movimiento indoamericano en parte de Estados Unidos e incluso Canadá y el norte de México, hasta la experiencia de Wallmapu, ¿no? Que hoy es emblemática por lo que acontece más allá de Chile, pero dentro de su proceso constituyente. Por supuesto, la experiencia del Darién, ¿no? Con el pueblo Gunadule, en fin, para decir que estamos en un reconocimiento de estos epicentros y creo que estos anudan centros justamente, ¿no? De los cuales parte una capacidad de alianza y articulación y momentos en los cuales la crisis genera una capacidad y una necesidad obligatoria de repliegue, ¿no? Y ese repliegue constitutivo es leído en la política tradicional como un fracaso, ¿no? De la diplomacia y el proyecto geopolítico en expansión, pero yo lo veo como una de las fortalezas, ¿no? El etos comunitario se sostiene como en todos los procesos de lucha. Cuando uno está en un proceso de movilización sabe bien que en torno a la olla común, ¿no? Detrás de las barricadas siempre está el sector fundamental de cuidado a la vida, ¿no? A propósito, un tema planteado en estos conversatorios, y ese cuidado a la vida que además juega un protagonismo elemental, la feminidad, las madres, las mujeres, pues es también un frente de batalla en momentos críticos, ¿no? Entonces, creo que entender esa cardinalidad de estos epicentros y entender su elaboración de pensamiento estratégico en sus propios términos es una forma de descolonizar también la geopolítica. Para decir finalmente que es inevitable y fundamental articular esta ciclicidad en torno a la propia ciclicidad del movimiento afrodescendiente que en el año 2000 alcanzó esa categoría en foros internacionales y una politización extraordinaria, seguida de la cumbre de Durban en Sudáfrica, y que la historia larga es evidencia de que la historia de las rebeliones
afrodescendientes e indígenas es una realidad de la transformación popular del territorio y la resistencia. Así que hay un compromiso por pensar desde América Latina, los movimientos del quilombismo, del cimarronaje cultural, ¿no? Político, la noción propia también de Abya Yala, ¿no? Desde los afrofeminismos lésbicos, etcétera. Entonces, en torno a todas esas posibilidades es interesante, importante pensar Abya Yala y, por supuesto, problemático. Bueno, pues ya pasé del tiempo que yo tenía esperado, pero como dije que la última parte era justo más una interrogante, quiero decir que quizá habrá oportunidad en otro momento de enfocarnos exclusivamente a los desarrollos de lo que hemos pensado en torno a la idea de geopoética. Hay un trabajo del Instituto Geopoético, ¿no? Nórdico, de Kenneth White, que ha hecho desarrollos desde una perspectiva disciplinaria, interpretando este concepto, ¿no? Fundándole, ¿no? Significándolo. Yo me remito más a la noción que, por ejemplo, Patricia Noguera, desde el Grupo de Pensamiento Ambiental en Colombia, por hablar de una referencia, junto con Enrique Leff, junto con toda una red de intelectuales que han pensado desde lo que hoy denominan el pensamiento de la Tierra, y una ética planetaria, ¿no? Desde ese gran sur, pues la necesidad de situar la geopoética como la inspiración sensible desde la que se produce la poética de lo político. Y esto, en otros términos, significa repensarnos éticamente como seres vivos, ¿no? Esta imagen bellísima, ¿no? Que nos proyecta la dolencia, ¿no? La necesidad de descolonizarnos en términos de mestizaje, ¿no? De lo cheje, ¿no? Usando la referencia de Silvia Rivera Cusicanqui, en donde el dolor, digamos, propio y profundo de esa tierra es también la potencia esperanzadora de sus estéticas, ¿no? Enseñarnos entonces cómo habitar dignamente la tierra, ¿no? Es parte también de los discursos que estos propios epicentros geopolíticos son generadores, ¿no? Hablamos de luchas portadoras de no solo el embellecimiento de la vida, ¿no? Sino el embellecer la vida defendiéndola, ¿no? Y transitándola, ¿no? Y en la medida de las relaciones que establecemos con la madre tierra, y en la medida en que habitar tiene que ver también con la condición de aceptación en torno a lo efímero, ¿no? La gran humildad, pues, del ser humano y su ego frente a la construcción también y apropiación del territorio. La geopoética, como lo dice Fernando Ainsa, ¿no? En su ensayo de Logos al Tropos, ¿no? A propósito de su nota sobre geopoética, no solo es el embellecimiento a través de la literatura del paisaje y el territorio, ¿no? Sino la transmisión profunda, ¿no? Telúrica de lo que somos en tanto testigos de seres vivos en la tierra de nuestra época. Entonces, bueno, con esto cierro esta primera conversa, ¿no? Para más bien abrir la palabra y escucharles. Y bueno, disculpen que desbordé un poco el tiempo original, pero pues quito la pantalla compartida para poder verles. Muchas gracias, Pablo. Apasionante todo lo que hemos escuchado. Veía que estaban por ahí tomando nota. Si alguien ya tiene alguna pregunta, quiere intervenir. Sí, adelante, con toda confianza, por favor. Yo fascinada por la cartografía que has presentado, porque también no estamos acostumbrados, o sea, más de la imagen que tenemos de nuestro colega, bueno, del artista uruguayo que siempre tenemos América del Sur dada vuelta, invertida, pero esta cuestión más de horizontalidad, la mirada de Latinoamérica, digamos, de Abya Yala, en realidad, del continente, en un criterio de horizontalidad que la verdad a mí me parece muy interesante para seguirla trabajando, por ejemplo. O sea, porque no es algo que, por lo menos, capaz que la gente que está en geografía esté más acostumbrada a ello, pero por lo menos nosotros en las geopolíticas más clásicas, obvio que menos. En eso como que no está presente. Y por otro lado, bueno, escuchándote, también pensando en las hibриdeces que hay, también con respecto a las comunidades originarias locales, en Córdoba, por ejemplo, vinculadas a las marchas por la vida, por la tierra, por el agua en la zona de Córdoba, de las sierras, vinculadas más que todo a la defensa del medio ambiente, y que hay como siempre una tensión entre estas conceptualizaciones originarias y quizás las miradas más tecnocráticas de los saberes
occidentales. Entonces esa tensión todavía sigue estando presente y que por ahí muchas veces no somos conscientes que es distinta la situación de Córdoba que a lo mejor en el caso de las regiones del sur de Argentina, con las comunidades mapuches, que ya tienen toda una geopolítica y un lenguaje más específico, y también las tensiones con respecto a ciertas nociones del ecocidio, del terricidio, y que si bien responden a miradas distintas, quizás conceptuales o genealógicas, no hacen referencia a la noción de Abya Yala, por lo menos lo que yo he estado viendo actualmente, o digamos, como muy contemporáneo. Pero bueno, te agradezco, Pablo, porque la verdad me ha resultado muy interesante, y esta cuestión, rescato, vuelvo a repetir, la cuestión del mapa y la horizontalidad que presenta, ¿no? Entonces, es re interesante. Bueno, gracias, me puse a hablar, disculpa. Qué bueno, Zenaida, muchas gracias. Ahí vi que tiene Carla levantada la mano. Sí, Dale, Carla, por favor. no, es que no sabía cómo iba a ser la dinámica, no sabía si Pablo iba a responder primero, te iba a responder primero o qué. Pero bueno, sumo la pregunta y ahí nos respondes a todos. Bueno, coincido con Zenaida y seguramente con quienes estamos acá hoy, de que siempre un gusto escuchar las presentaciones porque nos convocas a pensar y a reflexionar en varios sentidos, así que eso está re bueno. Bueno, de los mapas, me encantaría saber qué es un buen cartógrafo o no. O sea, me parece que son muy buenos mapas, así que no habría que en esa línea como pensarse como bueno o mal cartógrafo, pero sí me llamó la atención algo de los mapas, y no era la horizontalidad como dijo Zenaida, sino por qué tenían los puntos cardinales o la rosa de los vientos. Si de alguna manera se quiere irrumpir con una idea de una localización geográfica, ¿por qué estaba marcando eso ahí? ¿Cómo emerge esa marcación? Eso por un lado. Por el otro, si has encontrado diálogos en esta genealogía de Abya Yala con la idea que está muy potente también de buen vivir, cómo se encuentran y cómo también hay encuentros y desencuentros, ¿no? Con estas genealogías. En esa línea, por ahí si tenés algo para ampliar o para comentar. Y lo otro que me preguntaba ahora cuando estaba cerrando, que a mí me interesaba también la línea de geopoética, era un poco si de alguna manera también entender la geopoética como otro lugar de enunciación, ¿no? Como otras narrativas, lo mismo que estas cartografías que nos has compartido. Cómo pensar esos cruces en esta creación de otros espacios, bueno, creación o no, como ver cómo esa producción, esa co-construcción de espacios-tiempos, bueno, cómo estás pensando un poquito más en la geopoética, más allá de eso incipiente que nos contaste. Eso. Bueno, sumo algo más, así Pablo va anotando y después nos contesta. Bueno, a mí me interesó mucho, me parece muy atinado lo que señala Zenaida de la cuestión de la horizontalidad, y además me llamó la atención el dinamismo de la imagen, ¿no? La imagen como que tiene una cierta dinámica en sí, como algo en movimiento, ¿no? Vinculado quizás a lo que decías vos de la generación de la vida, que atraviesa esas fuentes genealógicas en las que has rastreado la imagen de Abya Yala, ¿no? Es decir, cómo se va representando, diríamos, en distintas poéticas, ¿no? Bueno, eso como un comentario. Mis dos preguntas serían, una en relación a cómo esta ruptura de la espacialidad tradicional o la forma en que era comprendido el territorio, sería lo más apropiado, en relación a la estatalidad, en estas nuevas representaciones, estos nuevos imaginarios, ¿cómo queda afectado el tiempo? Por un lado decir, vos hablaste de ciclos, si podías desarrollar un poquito más esa idea, que rompe la visión moderna de progreso, la visión teleológica, desarrollar un poquito más esa idea, y cómo impactan entonces estas nuevas concepciones espaciotemporales en las subjetividades. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué tipo de subjetividades se constituyen a partir de? ¿Sí? Más allá de estos elementos originarios, podríamos decir,
tanto desde la línea de lo afro, la afrodescendencia, lo ladino, la comunidad indígena, originaria, ¿sí? O nativa, sino que las subjetividades que constituye esa misma espacio-temporalidad que rompe o que es contraespacial, como vos dijiste en un momento. Y la otra cuestión era quizás reflexionar juntos, si vemos con Carla, con Zenaida, digamos, los que venimos ya trabajando desde nuestros libros, nuestras producciones en el grupo, el seminario originariamente, yo estoy viendo sobre todo desde la exposición de Carla, como una confluencia muy interesante con distintas denominaciones entre lo contracartográfico, lo que yo denominaba las nuevas gramáticas icononarrativas, y lo que ahora Pablo introduce como geopoéticas, ¿no? Es decir, distintos nombres, categorías que hemos estado rastreando, buscando, acuñando, si se quiere también, en el mejor de los casos, para pensar lo mismo, ¿no? Eso amerita una reflexión interna en el grupo, que ojalá se dé en algún momento con alguna reunión convocada, donde estemos muchos de nosotros, ¿no? Por ejemplo, Silvana, que ahí mencionaba Zenaida la cuestión de las comunidades de la zona de Neuquén, ¿no? Las comunidades nativas y todo el desarrollo que tienen, sus propias geopoéticas, podríamos decir. Bueno, eso, para no hacerlo más largo. No sé si alguien más, Matías, que se ha sumado también, que es uno de nuestros ayudantes alumnos, a ver si tiene algún interrogante de la exposición. ¿Quién más? No me deja ver aquí, a ver quiénes más están conectados. Sí, Buenas. sumamos. Adelante, Matías, sí. Yo justo estaba mandando un mensaje ahí en el chat. No, que me pareció muy buena la exposición, sumamente interesante. Yo en particular a los mapas no los había visto muchas veces, una o dos veces nada más, y todo lo que fueron marcando Carla, Zenaida, Marcela, también me ayudó a como ver otras cuestiones que no se me habían pasado en el momento de tu presentación. Eh, y la verdad que me deja pensando en un montón de puntos y como ir aprendiendo en un montón de cosas en las que por ahí no tenía tantos conocimientos. Bueno, Sí, qué sí, está bien. conectada, disculpa Pablo, está conectada Olga también, no sé, por ahí ella no usa el micrófono, pero si quiere enviar algún mensaje, déjame que vea. Así ordenamos, después te escuchamos. Raquel, Sol, María Cristina, Juan, bueno, está el mismo Francisco también, si quisiera hacer alguna pregunta. Y si no, te cedemos la palabra para que nos contestes. Sí, si quieren vamos entrándole a estos primeros temas y Pablo, volvemos, ¿no? Con toda confianza. así, Adelante, Ahí está adelante. Francisco. tengo ahí algunas. Sí, sumarme a lo que decía Carla de si podés profundizar un poco de geopoética. Y me quedé con algo de lo último que dijiste sobre geopoética y hice una interpretación y quiero ver si... Esta de que decías que es la transmisión de lo que somos como seres vivos en la Tierra. Está bien pensar si, porque somos en la Tierra, o sea, la transmisión de lo que somos como seres vivos en la Tierra, y si a eso lo llamamos geopoética, está bien pensar lo geo por, por tierra, la transmisión por poética, pero ahí me parece que, o lo que a mí no me, como que me hace un poco ahí de ruido es, ¿hasta qué punto esa transmisión es solamente poética, no? O sea, transmisión no es también política. Es como que ahí entre la geopolítica y la geopoética empiezan a dialogar y sus límites no empiezan a ser claros y de vuelta el abigarramiento que retomabas de Tapia o Zabaleta. Sobre eso primero y después, que es una pregunta un poco más, ¿cómo ves vos para mí medio complicada, pero cómo ves vos el futuro de Abya Yala como concepto contrahegemónico, contraespacial en las luchas políticas actuales? Muy buenas preguntas también, gracias Francisco. Bueno, pues comienzo con esta. ¿Ustedes siguen viendo la pantalla compartida? No, Vale. Ah, porque
Digo, porque como están varias referidas al propio tema de las cartografías, las vuelvo a compartir. Bueno, allí se ve, ¿no? Una mitad nos vemos como un poquito más nosotros y otra la pantalla. Sí, ahí se ve. Allí se ve, bueno. Sí, el tema de la horizontalidad que planteas es súper interesante, ¿no? O sea, yo mismo me la paso dándole vueltas al mapa y entonces, bueno, los amigos geógrafos más ortodoxos, claro que se exaltan, ¿no? Pero realmente el tema es que permite o habilita, bueno, voy a poner esta que es un poco más rica, habilita otra posibilidad también de visualizar, ¿no? O sea, en definitiva, el hecho de que ponga, digamos, a la Rosa de los Vientos, como dices, Carla, yo creo que en primera instancia, bueno, es un juego, ¿no? Porque vuelves a poner la indicación estricta, ¿no? Por excelencia, que ordena la cardinalidad y la subviertes, pero también habla de mi propia colonialidad en los términos de representar cartográficamente, porque de todas formas no estamos todavía abandonando los términos de la representación, ¿no? Sino el sentido en que representamos. O sea, una subversión profunda, digamos, o más profunda, la podemos encontrar, por ejemplo, aquí, ¿no? A dos clásicas imágenes, la primera sobre todo de iconoclasistas, ¿no? Que ustedes conocen bien, ¿no? En torno a Nuestra Señora de la Rebeldía, ¿no? Y la representación de la Pachamama, a mano derecha una huipala y a mano izquierda un machete, ¿no? Por excelencia, ¿no? Huitzilopochtli, múltiples íconos, ¿no? Populares, afro, indígenas, de la pedagogía crítica liberacionista, es decir, todo el bagaje, digamos, que se acumula, ¿no? En ese gran etos, en el Yala, ¿no? Que es esa montaña feminizada además, ¿no? Iluminada, ¿no? Que centraliza, ¿no? Y capitaliza toda una serie de expresiones de lo popular, ¿no? Y un cambio de época que es justo, o sea, el rostro de una mujer y de una niña o una joven, ¿no? Que está al frente anunciando un cambio de época y con sus múltiples referentes, en donde, como bien lo verías allí, ¿no, Carla? No existe, digamos, una racionalidad fundamentada en la Rosa de los Vientos, ¿no? Sí, aquí la cardinalidad más bien se dispersó en una presencia contundente de estar en el territorio, ¿no? De avalarlo, ¿no? De acumular memoria, ¿no? De generar, digamos, nuestros epicentros de pensamiento y nuestras genealogías también para la conformación de un proyecto político, ¿no? Y una serie de elementos como igualdad, comunidad, construcción, autonomía, solidaridad, sororidad, diríamos hoy, también revolución, libertad, organización. Tampoco frente a la ortodoxia de solo conceptos indígenas frescos, originales, intocados, sino en una amalgama de múltiples proyectos y horizontes emancipatorios, ¿no? Sean republicanos en su genealogía y reapropiados y resignificados, ¿no? Ahora, el hecho de la horizontalidad también hace que tengamos un punto también de lectura muy interesante a nivel geoestratégico, que es la centralidad del istmo centroamericano y el Caribe. O sea, siempre lo tiene, ¿no? Pero visto así, es un punto de confluencia y articulación y de desconexión. Por eso me refería al Darién como una zona tan importante, ¿no? O sea, el estar allí, vivir esa densidad, ¿no? Ante la tensión migratoria, la presencia de paramilitares, de ejércitos de ambos lados de la frontera, narcotráfico, en fin. Pero esa densidad territorial desde la perspectiva horizontal también hace que haya una lectura distinta de vis a vis, ¿no? Del verse, o sea, que originalmente hace esta metáfora del águila frente al cóndor, ¿no? Que en el fondo hablamos también de espejos, ¿no? De espejos de reconocimiento que ha sido, yo creo que un proceso de desarrollo a lo largo, por ejemplo, de este ciclo de cumbres al que me refería, en donde el espejeo entre jóvenes cunas, ¿no? Que se encuentran con jóvenes mayas zapatistas, que a la vez son antiestatales, pero que dialogan con aymaras proestatales durante el régimen de Evo Morales, ¿no? Es decir, la diversidad también de discursos y prácticas en la definición de lo indígena originario es un motivo también de múltiples disputas, ¿no?
esto nos lleva al tema de la subjetividad que nos planteas, ¿no, Marcela? Creo que yo lo pensé mucho cuando, o sea, lo intentaba aprender en cierta forma desde la experiencia del ciclo político boliviano, y me costaba mucho hablar del sujeto indígena originario campesino, ¿no? Que era el sujeto IOC, ¿no? Que terminabas ya atrapado en la nueva gramática constitucional de 2009, pero ciertamente servía, ¿no? Es decir, la denominación del sujeto político nos sirve como instrumento para nombrar en un contexto específico, ¿no? De reivindicaciones como representación, obtención de derechos, etcétera, pero sabemos que también oculta, ¿no? O sea, vuelve a subalternizar una subjetividad potente, ¿no? A veces de forma consciente y a veces de forma instrumental por las propias instituciones hegemónicas. Si pienso en el sujeto histórico o la subjetividad histórica que se produce de Abya Yala, yo me pregunto también, ¿no? O sea, la subjetividad Abya Yala hoy es sin duda alguien con una pertenencia clara a su etos comunitario, desde donde defiende, lucha, se constituye, ¿no? Se nombra, ¿no? Estamos en todo momento en esta exposición mediados por una lengua imperial, ¿no? Sin adentrarnos a los grandes debates de la modernidad, colonialidad y en particular de Walter Miñolo, por ejemplo, ¿no? Con sus pros, contras, etcétera. Lo cierto es que no transformamos los términos de la representación geopolítica y su trasfondo geopoético en la medida que seguimos mediándonos por la lengua imperial, ¿no? Sin embargo, ha sido el castellano en buena parte, en momentos el inglés, ¿no? Y el portugués, por supuesto, ahora crecientemente, la lengua de mediación para la articulación de un proyecto indígena originario campesino, ¿no? Es decir, resignificamos y nos reapropiamos de. Entonces, allí el sujeto, otra vez histórico-político, en su plena emancipación, termina limitado. Nos pregunta Carla, ¿cuál es ese otro lugar, entonces, de enunciación en términos geopoéticos, ¿no? ¿Dónde está el Sumacausay, Sumacamaña, ¿no? El Iquilcuxlejal, ¿no? Que es como se nombra en los altos de Chiapas, la idea también de esa buena vida, ¿no? El Ñandereco, en los territorios del Isoso guaraní, ¿no? Creo que ese es realmente el concepto desde donde tenemos que leer el lugar de enunciación, en su alto contenido político, geopolítico, por su capacidad estratégica de producción de espacio estratégico para la resistencia, el avance, la articulación, la defensa, ¿no? Etcétera, y la reproducción de la vida en toda esa extensión de lo que podríamos denominar esa geopoética, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizar el horizonte, ¿no? De Abya Yala? Bueno, lo vinculo con una pregunta que hace Marcela, ¿no? Y también ustedes dirán qué piensan en torno a la noción de ciclos. Creo que un ciclo también tiene su propia limitación desde la concepción histórico-política que conceptualmente usamos para hablar de un inicio de un proceso, ¿no? Que está lleno de múltiples episodios, por hablar desde la escuela de los anales, ¿no? Y un conjunto de ciclos que conforman una gran estructura en la larga duración, ¿no? Y cada ciclo determinado por principios y finales, o sea, emergencias del ciclo, auges, decadencias y descomposición del ciclo hacia una nueva recomposición, ¿no? Sabemos que una lectura justo espacial, digamos, de los términos en que nos invita, por ejemplo, a pensar, entre otras culturas como los guambianos o el propio movimiento zapatista, es la figura de la espiral, ¿no? Entonces, en esos términos, la espiral ya no solo es algo que llega a un auge y a su decadencia después de haber iniciado, sino que siempre, en todo momento, su origen está latente y en su desenvolvimiento también, ¿no? Entonces, es un movimiento permanente y el proyecto de futuro que queremos intentar aprender con una respuesta, por lo que nos preguntas, Francisco, por un lado es incierto, ¿no? Seré incapaz de visualizarlo. Sé que habrá procesos, y los está viendo, de creciente cooptación sobre el concepto, ¿no? Cómo fue cooptado el concepto del buen vivir, ¿no? Cómo fue cooptado el concepto de lo plurinacional desde la estatalidad boliviana y sobre todo la ecuatoriana. Entonces, Abya Yala también empieza a ser cooptado, empieza a ser un concepto también de moda, ¿no? Habrá quien use la categoría para captar fondos de agencias internacionales, ¿no? Con loables, digamos, metas políticas, y otros para la obtención de fines que no tienen nada que ver con los referentes ideológicos y políticos de lo que anidan, ¿no? Sé también que, pensando desde los ciclos, ¿no? Que van y vienen,
y en espiral, finalmente vemos un auge que inicia en la década de los 90s y que creo que está bien una maduración que tiende a una gran tensión también, ¿no? Que podemos encontrar entre la posición, por ejemplo, de la autonomía indígena y la articulación continental y mundial, que por ejemplo enarbola el movimiento zapatista en clave antiestatal, anticapitalista y antisistémica, ¿no? Y otra que está muy claro en la toma del poder, es decir, entrar a las instituciones y jalar los fondos de foros multilaterales para el logro de agendas políticas, como pasa, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? Ambos movimientos más que loables, ¿no? Ambas luchas más que legítimas, pero allí existe también desencuentros y fracturas en la idea de una resistencia internacional, ¿no? Que puede ser en clave antisistémica, y una resistencia de Abya Yala de integración, en donde la aspiración a la toma del poder y la transformación de las estructuras hegemónicas es también parte de las aspiraciones de ciertas tendencias en el gran movimiento continental Abya Yala, ¿no? Bueno, aquí lo dejo para seguir a la siguiente ronda, y me quedo sonando la pregunta, Marce, sobre cómo pensar estas categorías que estamos usando cada quien, pero que creo que con una consonancia común, ¿no? Sí, bueno, claro, ¿no? Nuevamente abrís a nuevas preguntas. Esto último que estabas desarrollando de los procesos de cooptación es muy interesante, porque no se trata solo de que seguimos planteando posturas críticas, contrahegemónicas, etcétera, en términos que usan o reutilizan la lengua dominante o la lengua colonial, sino que también tenemos el lenguaje del amo, como le llamo yo en mi libro, que es el lenguaje de los derechos, ¿no? Entonces, las luchas terminan planteándose en el lenguaje del amo, ¿no? El lenguaje de los derechos, el lenguaje de la estatalidad. Muy bien marcaste que ambas tendencias o búsquedas reivindicativas en cierta medida son legítimas, ¿no? La que aspira a tomar el poder y desde las instituciones transformar, ¿no? Como la otra, que resiste la estatalidad y se planta en una nueva forma de constitución diferente de lo político. Nada, preguntarte qué opinas sobre eso, cómo pensás esta cuestión del lenguaje de los derechos como medio para producir rupturas, digamos, ¿no? O vincular esto de lo contracartográfico, de lo geopoético, con un lenguaje heredado, colonial, que es el lenguaje de los derechos, y al que, sin embargo, las multitudes contemporáneas recurren toda vez que buscan una conclusión eficaz o efectiva de la lucha, ¿sí? Porque eso nos muestra la historia, que quizás la vía más efectiva de conquistas, reivindicaciones, etcétera, ha sido la vía del lenguaje de los derechos, ¿no? Es bien compleja e interesante esa cuestión. Sí. Bueno, no sé, ¿quieren alguna otra cosa comentar o le entramos a esto? Digo, ya que está puesta ahí la mesa. Bueno, igual también yo aprovecho, igual pongo ahí algunas preguntas y retomando esto que planteas, Marcela, para mí es sí es un dilema. Lo primero, que en tanto, o sea, la concreción de posibilidades en la conquista de derechos, desde cualquiera que sea la producción de ese locus de enunciación desde el que nos reivindicamos y producimos territorio, lucha, etcétera, hay una serie de fracturas y márgenes en donde sí es increíble, justo en algunos de los epicentros que señalaba, la conciencia y la maduración de la subjetividad política en clave no estatal. Es decir, hay un desafío a la metáfora perpetua del amo. O sea, yo creo que hay que transgredir y creer en la transgresión que Leviatán hoy por hoy juega, ¿no? No porque sea solo el siglo XXI, sino porque la activación y la convicción de la subjetividad política de estos movimientos antisistémicos han acumulado una maduración, ¿no? En sus múltiples ciclos acumulados que realmente ponen
digamos, no por su capacidad de desaparecer al sistema interestatal, la gran imaginación geopolítica moderna y a la relación fundamental y cotidiana del Estado que se nos instala, ¿no? No solo porque recibamos un fondo por política pública, vayamos a la escuela pública o un hospital, tengamos una acera, ¿no? Cualquiera que sea la lectura tan amplia de lo político y el Estado, sino en la capacidad de mirarse en su producción de subjetividad política, ¿no? O sea, cuando estás en territorio justo de la realidad, ¿no? Aquí en la selva lacandona, ¿no? Lo ves en la producción, por ejemplo, de su pedagogía autónoma. No, a propósito, un tema ahí clave es que Abya Yala ha sido tomado como una referencia de proyectos pluriversales, ¿no? Tanto en la educación autónoma en clave zapatista como las escuelitas o educación autónoma, hasta proyectos como la Huracán, ¿no? Que es la Universidad de la Región Atlántica o de la Costa Norte, hasta el proyecto Amautay Huasi, ¿no? Que fue luego también cooptado por el propio Estado porque querían que les reconociera. Pero lo que quiero decir es que desde los formatos de educación popular, que son formatos de educación política, como el modelo del MST, por ejemplo, y la Escuela Nacional Florestan Fernández, ¿no? Por poner la referencia, base también de la producción de la intelectualidad de vía campesina, creo que hay muchos espacios que se producen políticamente desde su relación antagónica, pero también desde su autonomía en clave no estatal, que ha madurado bastante, ¿no? No diría que todo Abya Yala es antagónica a todas las formas de estatalidad, porque como vemos recorrido por todas las experiencias, sobre todo en la región andina, y en territorios donde hay gran presencia demográfica indígena, la estatalidad es una seducción que no pueden evitar. Donde la densidad de población indígena que reivindica, ¿no? Desde lo étnico su posibilidad de generar, construir, ¿no? O reclamar derechos, vemos que la capacidad autonómica no estatal es mayor. Entonces es un fenómeno muy interesante a nivel regional de la propia geopolítica de las poblaciones indígenas en sus ciclos, que es muy interesante analizar, ¿no? El comportamiento de Guatemala siempre es paradigmático, pero por ejemplo, Perú, ¿no? Bolivia, frente a lo que experimenta México, es un claro ejemplo de ello, ¿no? Tampoco digo que todos los movimientos indígenas en México sean antiestatales, ¿no? No, que va al contrario. Hay mucha estatalidad, e incluso mucho de la estatalidad mexicana es de origen indígena, ¿no? Entonces, solo para decir que en el lenguaje de derechos, el insertar en las gramáticas constitucionales, sin embargo, conceptos paradigmáticos, aun cuando en su momento son cooptados, son de gran significación, como por ejemplo le pasó a la experiencia Ubuntu en Sudáfrica, ¿no? Que es una experiencia tenaz en el apartheid, ¿no? El racismo, y una conquista fue lograr colocar un concepto nodal de la filosofía africana hoy, que es el Ubuntu, en el texto constitucional, ¿no? Para algunos columnistas les parecía ridículo, ¿no? Pero para quienes lograron esa batalla, insertar un horizonte ético, ¿no? Que es el fundamento de la producción filosófica Ubuntu, en un texto constitucional eminentemente colonial, imperial y racista, fue una fractura, ¿no? Entonces, creo que también esas pequeñas conquistas simbólicas, ¿no? El que nosotros aprendamos en otros términos el cómo nombrar lo geopolítico, por ejemplo, ¿no? La idea de derecho, la idea de poder, ¿no? La idea de vida, etcétera, estas nociones que están dándose en el discurso de estos grandes movimientos de epicentro en Abya Yala, creo que son un proceso paulatino de descolonización muy profunda, pero nuestras generaciones de tránsito, pues nos cuesta todavía ver el impacto que a futuro podría alcanzar, ¿no? Pero bueno, quizás también una posibilidad y más una expectativa mía que una realidad, ¿no? Bueno, gracias por la respuesta, Pablo. No sé si yo quedé muy, muy conforme y con expectativa de seguir pensando juntos en algún momento que hagamos una próxima reunión. No sé si alguien quiere preguntar algo más o vamos cerrando aquí también para liberar a nuestro expositor. Sí, anímense. Vale, Carla, ¿qué piensas de las cartografías? O sea, ¿cuál es tu lectura, digamos, contracartográfica en relación con esto? Que no es el resultado en todos los casos de una producción de cartografía social hecha con las bases, ¿no? O sea, esa es una deuda que tengo. Algunas referencias lo son, pero no me he puesto a trabajar en territorio a tejer toda esta cartografía. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podés hacer?
qué pregunta. No, me parece que están muy buenas, pero sí en esto que decías al principio, ¿no? Como que hay una idea de fondo, aún hay con mucha presencia de la cartografía clásica, ¿no? O sea, está muy buena lo horizontal, o sea, como que abrís muchas cuestiones ahí que irrumpen la cartografía o la representación clásica, pero a su vez sigue anclada en muchas cosas, ¿no? En la misma forma de representación en que estamos viendo, si bien conjugas diversas narrativas que las recuperas ahí en las distintas, flechas que nos estás poniendo, y no flechas, ¿no? Esta idea también de rayas entrecortadas, la contigüidad y todo, es como que la representación de fondo del mapa es la clásica, digamos, que como que hay un dibujo ahí que está, en el otro mapita que nos mostraste, ahí se juega de otro modo, ¿no? Que lo hiciste como movido. Ahí ya hay otra representación. Si bien está la forma, la silueta de esa conjunción de continentes y de encuentros de países y cruces y esto del águila y el cóndor, pero bueno, acá se juega más, pero en la otra era la clásica, ¿no? Es como que estamos en horizontal, pero la silueta sigue siendo muy presente esa... No sé, igual están re buenas, o sea, me parece que tiene que ver con lo que vos querías mostrar. Eso es lo bueno de una cartografía, ¿no? Se va mutando al objetivo que tengas. Quizás esas cartografías vos estás queriendo mostrar justamente esto que nos compartiste, y para eso habilitan un montón de reflexiones, pero otra creada de forma colectiva va a tener otra creación, otro objetivo de fondo, ¿no? Entonces, ahí va mutando. Creo que no hay una que esté bien o esté mal, sino que nos van diciendo y nos van habilitando, abriendo otros caminos, como eso. Igual lo otro que decías de los lugares de enunciación, yo me quedaba pensando si más que ciclos, que no quitando los ciclos, ¿no? Pero que quizás sean más como tramas, más que ciclo, como entretejidos, como otra idea que no sea el ciclo en sí, sino que permita como una consecución de procesos y ciclos, y a su vez que habilite esta multiplicidad, ¿no? Porque en esto mismo que nos decías de Abya Yala, no hay una sola significancia, ¿no? Se va entretejiendo, se va anudando ahí con múltiples formas y poéticas y políticas también, en esto que nos decía Francisco, ¿no? Para pensar la poética anudada también o vinculada con la política. Entonces, bueno, eso, como que hay una cuestión de multiplicidad. Es muy interesante lo que está diciendo Carla, que me trae a la mente algo de su propia exposición, si es que yo entendí bien en la anterior, ¿no? Es decir, esta cosa de la representación del espacio que busca el cartógrafo, ¿no? Si la invertimos y vamos a la idea de los espacios de representación, que en las contracartografías hacen que emerja un sujeto colectivo, digamos. Esa idea de urdimbre o de tejido, donde de lo colectivo surge la representación del espacio, ¿sí? En el propio espacio, o etos, para usar una palabra que usó Pablo, ¿no? Ese etos comunitario expandido, intersectado, etcétera, en ese espacio surge una representación del espacio colectiva. ¿Dónde queda ahí el lugar del cartógrafo, ¿no? Queda inserto él mismo en la trama. Es uno más, digamos. Pierde ese lugar de privilegio que le asigna la geopolítica del conocimiento moderna, ¿no? Es decir, donde hay un sujeto supuesto saber que traza los confines, ¿no? de lo espacial. Queda completamente invertido. Creo que esa es la idea de lo contracartográfico. Y un poco lo que yo trataba en su momento como gramáticas de poder icononarrativas, donde salen a las calles, ¿no? Las nuevas ciudadanías o las ciudadanías otras, y con el arte, valiéndose del arte y de distintas formas de representación de lo espacial y de sus propias reivindicaciones, subvierten el espacio-tiempo estatal. Por eso digo que creo que hay mucha confluencia entre los distintos trabajos que hemos venido haciendo a lo largo de estos años con esto que estamos planteando ahora en estas últimas dos conversas, sobre todo, la de Carla y la de... Bueno, atraviesan todas, desde la inicial de Daniel, cuando plantea la identidad latinoamericana en adelante, ¿no? Como eso hoy está claramente
en una revisión profunda. Es lo que comenzó diciendo Pablo, ¿no? La cuestión de denominar Latinoamérica A. Sí, está muy bueno esto que decís, Marcela, y creo que sí, que amerita un espacio como para reflexionar esto, ¿no? Las geopoéticas, estas otras representaciones iconográficas que planteabas en otros de tus trabajos, esas otras narrativas, y lo de contracartografías, porque tienen mucho en común y creo que lo sintetizaste como súper bien en esto que recuperaste, pero también me quedaba pensando en otros trabajos, por ejemplo, hay de otras geógrafas, compañeras, como por ejemplo Malena Mastricho, que esta idea del cartógrafo, ¿no? También, ¿no? Hay como un imaginario, tenemos como en esta genealogía de nuestra historia, hay como un imaginario también, ¿no? De un cartógrafo solo, como el punto de jerarquía que se fue construido así, pero a su vez que de fondo siempre fueron dialogadas con otras, ¿no? Y con otras personas, las cartografías, ¿no? En los trabajos de campo había gente, hasta, no sé, ella relata, por ejemplo, en una entrevista que le hace, hasta los mismos cocineros en las campañas de campo para relevar puntos, ¿no? Entonces, o coordenadas. Entonces, siempre hubo mucho más gente que la que se nombró, ¿no? Tenemos un cartógrafo como referente, como una cuestión jerárquica, ahí como algo fijo, pero en realidad siempre tuvo algo de colectivo, no en el sentido de lo contracartográfico, de este crear en colectivo conocimientos y recuperar memoria y ese otro, no necesariamente en ese sentido, pero sí tuvo siempre hubo una construcción de más allá de una individualidad, pero sin embargo, en la historia de la ciencia moderna tenemos como referencia esto, ¿no? Como personas, como individualidades construyendo en base a objetivos pedidos por alguien, por ejemplo, por el Estado. Pero ahí hay como toda otra línea ahí como para repensar.